A la tercera va la vencida, ¿no? He is coming. Where's the body? These people don't die, do they? I have no idea what you're getting yourself into. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Salem Slot, la nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King. Gran éxito, fue una de las primeras novelas que publicó y que le convirtió en esta gran estrella mediática, literaria, cinematográfica que es. Y ya tuvo dos adaptaciones previas, una en 1979, poco después de que saliese la novela, en formato miniserie, y otra miniserie también en el 2004. Para muchos, la del 79 es la mejor adaptación y más cercana a la novela, aunque también dicen que la del 2004 está bastante bien. Yo no he visto ninguna, de hecho ni siquiera he leído la novela, pero sí que hay un elemento que me hizo dudar de que esta película del 2024 sea una adaptación fiel, y por ello esta crítica va a ir con spoilers. Así que si no la habéis visto aún, que ya está disponible en Max, os recomiendo que le echéis un ojo y después volváis porque voy a entrar en detalle. De nuevo, sin poder comparar con ninguna de las adaptaciones ni con la novela, lo que me parece de primeras viendo la película es que la producción es bastante pobre, y eso que se ha estrenado en Max, pero se nota que es de bastante bajo presupuesto, aunque en algunos elementos funciona. Por ejemplo, en una de las primeras escenas en las que vemos a estos dos hombres metiendo una caja, que es donde está la tierra, donde está el vampiro, ¿no? Kurt Barlow, estos dos hombres de repente dicen "no veo nada", y se choca y se abre lo de la caja y se ve la arena y tal. Y es como, ¿cómo que no ves nada si yo veo perfectamente? Entonces sí que se ha estado criticando últimamente mucho que en el cine el tema de las escenas oscuras no se ve una puta mierda. Y no es que quiera la batalla de Juego de Tronos en las que no se veía una mierda en la que era de noche, pero tampoco quiero que digan no veo nada y que se vea todo perfectamente. Creo que obviamente ahí el trabajo de producción y de iluminación era muy pobre. Aunque en algunas escenas, como cuando por ejemplo secuestra el personaje de Striker, que es uno de los grillos también de Juego de Tronos, mira qué casualidad, y le secuestra al crío en ese campo y con esa iluminación detrás, sí que me parece muy teatral. Al igual que cuando por ejemplo ese después niño viene a visitar a su amigo con la escena del columpio, la iluminación y los tonos, incluso en la pelea final con todas esas luces agresivas azules y verdes, da una estética un poco Historias de la Cripta que funciona, pero que también lo abarata. Lo que también me sorprendió es que la película arranca casi como una comedia romántica, con el personaje de Ben Mears, que es este escritor que vuelve al pueblo en el que él se crió, pero que sus padres murieron. Conoce a una chica, Susan, y como bueno, empiezan a flirtear y se enamoran y ya tienen una relación, pero todos los diálogos y el tono y la estética parecía una película romántica de los 2000 en plan de René Zellweger, y yo estaba como, ¿qué estoy viendo? Que por cierto, el que hace de Ben Mears es Lewis Pullman, que es un actor que descubrí en la película de Bad Times at the Royale, que tenéis review en el canal, y que me gustó muchísimo su trabajo. Me pareció que hacía un trabajo excelente, como ese Botones del Hotel, que tenía un pasado un poco también turbio. Esa película la verdad es que ha quedado en el olvido y a mí me encanta, es una mezcla entre Tarantino y Hitchcock, que me lo hizo pasar muy bien y casi siempre que puedo la recomiendo. Y entre los actores me gustaría destacar también a Bill Camp, que hace del profesor Matt Burke, y que es un actor que yo descubrí también en la serie de The Night Of, que era este policía que seguía el caso del chico, y la verdad es que era un magnífico actor en esa serie, y aquí creo que está un poco desaprovechado. Y también me da pena ver a William Sadler haciendo un personaje menor, como de este sheriff en esta película, que no tiene ni fuerza ni nada, cuando es un actor que a mí, pues como secundario en muchas cosas, y también en Historias de la Cripta, el tío siempre me ha parecido un crack, y en esta película la verdad es que me dejó bastante flojo. Y estoy diciendo actores que de una manera u otra pues me han gustado, y en esta película todos tienen actuaciones muy flojas, incluso en los momentos de tensión parece que el cheque que les han dado no es suficiente, y la pasión que están poniendo los personajes y la historia es bastante pobre, aparte de todos esos elementos de comedia también, cuando después entra la doctora, interpretada por Alfre Woodard, que él también, por ejemplo, la vi en la serie de Luke Cage y me encantó, es una actriz que también siempre que la he visto me funciona, y en esta película me parece súper sobreactuada y con momentos de comedia ridículos cuando tienen que montar la cruz para el cadáver de la mujer esta que les está atacando, muy cutre. Y después la película se contradice, hay momentos en los que de repente empiezan a clavar
pinchos o estacas a los vampiros y no sale sangre, pero después en otros sí sale sangre, entonces es como sí o no. Pero cuando volvemos a la parte teatral y vemos todo ese pueblo abandonado, lleno de niebla, con todas esas figuras de vampiros por todas partes, porque poco a poco han ido cogiendo uno y a otro y a otro, y al final todo el pueblo se ve sometido bajo el control de los vampiros, aparte de los que mueren por el camino, sí que creo que estéticamente está bien y a mí me mantuvo en tensión y de hecho me fui a la cama con un poco de mal rollo, así que sí, con esta película, que es un poco más americanada, que tiene toda la batalla final en un drive-in americano, ¿no? En uno de estos cines al aire libre, que es curioso que todos estén encerrados en los coches como si fueran sus ataúdes, pero también lo que pienso es por qué no están en sus casas, protegiéndose del sol, porque están en los coches, que es como súper peligroso. Creo que queda más cool hacer esa escena en el cine al aire libre y toda esa pelea con de repente el niño, que el niño es un putísimo amo. La verdad es que en esa película era el único que decía, no, vamos a matar vampiros, y se pone, es el único que mata vampiros de verdad desde el minuto uno, los otros siempre están como dudosos o tal, y este niño es como a tomar por el culo, se prepara bien. El personaje la verdad es que me pareció simpático y es muy Stephen King tener esos críos luchadores contra fuerzas sobrenaturales y que son mucho más poderosas que ellos. Lo hemos visto en It, lo hemos visto en la propia Torre Oscura, y cuando coge el coche y revienta toda la base de la pantalla de cine y todos los vampiros empiezan a arder, muy guay, pero muy sobrada. Y la pelea final con Susan, que Ben tiene que ahí dudar si matarla o no, lo clásico, me pareció un poco pobre. Y la muerte de Kurt Barlow, el vampiro Prime, el vampiro nivel 1, clase A, la muerte me pareció súper cutre. No sé si esa es así la original, pero wow. Entonces yo lo estaba viendo y dije, joder, la novela será así. Pero una de las cosas que me hizo dudar, y después busqué y en efecto no era así, es el tema del padre Callahan. El padre Callahan es el cura del pueblo, que es un alcohólico, pero para mí el padre Callahan lo tengo aquí guardado en el corazón porque es uno de los personajes de la Torre Oscura. Y por lo que sé, en la novela el padre Callahan tiene toda esta lucha con los vampiros en el pueblo de Salem Slot, de Jerusalem Slot, que es realmente el nombre del pueblo, y hay un momento en el que se encuentra cara a cara con el vampiro Prime, Kurt Barlow, porque está intentando proteger a la familia de este niño que está matando a todos los vampiros. Y en la novela original el vampiro se ríe de él y dice que él ni siquiera es un cura, ¿no? Porque solo está alcoholizado y tal. Le veja incluso, creo, de algunas maneras, y ese cura termina llenos del pueblo. No es que muera o se convierta en vampiro, sino que se va totalmente derrotado emocionalmente, religiosamente, espiritualmente. Y ese personaje después aparece en el mundo de la Torre Oscura, que ha podido sobrellevar su alcoholismo y ya se convierte realmente en un héroe y forma parte del Catet de la Torre Oscura. Eso es otra historia, otro universo. Os recomiendo muchísimo que leáis las novelas, no veáis la película es terrible. Tenéis vídeo, por cierto, en el canal también de esa adaptación que me dejó con el corazón bastante roto. Las novelas son muchísimo mejores, básicamente porque metieron 7 libros en una película y sabemos que eso pues no queda bien. Entonces cuando yo vi que aquí en esta película ese padre Callahan, que el actor la verdad tampoco me convenció mucho, no le dio una potencia fuerte, y he visto que por ejemplo James Cromwell es el que hacía del padre Callahan, que me parece un cast perfecto para el 2004. James Cromwell lo habéis visto en Succession, también recuerdo que tenéis review de la 4ª temporada en el canal, una de las mejores series de los últimos años para mí, pero muchos lo reconoceréis por ser el granjero de Babel, el Distrito Valiente, o haber participado en capítulos y temporadas de American Horror Story, asimismo como ser el padre de la familia de A 3 metros bajo tierra. Entonces en esta película este personaje, que tampoco me decía mucho, termina siendo consumido también por los vampiros, en particular por Kurt Barlow, y muere. Entonces, claro, yo dije, no puede ser que haya muerto si aparece en la Torre Oscura. Entonces yo dije, vale, esto es una adaptación totalmente libre de la novela, y creo que por eso mucha gente que ha leído la historia original o que ha visto las adaptaciones previas, pues ha salido muy descontenta de la película. A mí me ha dejado un poco, pues bueno, pues entretenido y sin más, y una película de terror para este octubre un poco soft. Que es lo mismo que me ha pasado con el remake de Speak No Evil, que tenéis review en el canal, de la versión americana, en el que también hago una comparativa con su original danesa, que me parecía mucho más arriesgada y mucho más bestia y gráfica en lo que quería contar, y que te dejaba un mal cuerpo que no te dejaba la americana. Pero en esta película, por otro lado, algunos efectos prácticos de cuando estos vampiros están atacando a las personas que aún no son vampiros. Por ejemplo, hay un momento en el que este crío que está ayudando en el cementerio ataca al profesor. Toda esa escena creo que está bastante bien llevada, y los efectos prácticos y de cables, de cómo esos vampiros son expulsados cuando hay una cruz de por medio, me parece que está bien, como se les arrastra como si se estuvieran cayendo al vacío y son expulsados de las casas cuando les quitan la invitación. Y sí que es cierto que yo veía al profesor muchas veces casi más que el protagonista, que el propio escritor, pero sí que es cierto que, bueno, hasta un punto, porque el profe de repente ya se convierte en vampiro y el escritor coge más protagonismo, pero me parece que toda la película es un poco acelerada, como que no da tiempo a conectar con los personajes, y lo entiendo cuando las otras dos adaptaciones se han hecho como miniserie,
por lo que ha dado más tiempo y ha habido 3 horas de duración en cada una de las miniseries para contar toda esta historia, y en esta cinta hemos tenido 1 hora y 40, 1 hora y 30 minutos y encima es una adaptación libre. Entonces por eso creo que me parece todo acelerado, no conectas tanto con los personajes y supongo que será una de las cosas que ha desencantado a los fans. Y también cuando convierten a alguna de las personas en vampiros, por ejemplo, cuando convierten a Susan me parece súper cutre, cuando convierten a la familia del niño también me parece bastante cutre, teniendo en cuenta que otros elementos como esas expulsiones de los vampiros, cuando el propio crío está atado en la mansión y de repente la cámara gira y vemos la sombra, cómo se cae la sombra, y obviamente está hecho con CGI pero está bien trabajado, me jode que haya buenas ideas pero que a lo mejor por falta de producción, por falta de pasta o por la presión de hacerlo en menos tiempo no hayan sabido llevarlo mejor algunas de las cosas. Y que al igual que en la de Speak No Evil que comentaba, termine en un showdown americano con explosiones y tal casi. Me desencantó un poco toda esa tensión que estaba creando y me ha dejado con bastantes ganas de ver las miniseries originales, tanto la del 79 como la del 2004. Creo que me apetece más la del 2004, no porque sea más reciente, sino porque los actores me gustan bastante los que participan. También está Donald Sutherland, Rob Lowe, Andre Bauer. La verdad es que veía el cast y digo yo, me ha parecido una película un poco mediocre, aunque con ideas originales dentro de este mes de Halloween, y es por ello que la voy a puntuar con un... Me encantará saber vuestras opiniones si habéis visto estas 3 adaptaciones o si habéis leído la novela, qué pensáis que es mejor, si la novela es insuperable, si pensáis que la del 79 supera la del 2004 o la del 2004 la del 79, porque creo que ambas van a superar a esta. Así que no dudéis de dejar vuestras opiniones en comentarios. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.